base oscura doy reflejo. Porque está hecho de los dos naturales, azul y rojo, que no son, de los dos primarios, que no son del cabello, no son naturales. En cambio el amarillo, por eso lo que yo ponga con amarillo se fija también. Y por eso una cana, que es un cabello que ha perdido todo su pigmento y está desprotegida, lo recibe también y lo rellena. ¿Sí? Bueno, entonces los dorados acá. Y aquí hay una cosa interesante, están muy de moda los cobres. Nosotros tenemos un tono ganador que es el más líder en este momento, que es el 744. Es un rubio medio cobrizo intenso. Cuando yo lo quiero definir muy bien, lo coloco con 933. ¿Por qué? Porque el cobre está hecho de amarillo más naranja, es donde está aquí el cobre intenso. Entonces, si yo a este naranja le agrego doble dorado, me queda espectacular. Y lo revelo con 30 volúmenes. En costume, los cobres y los rojos se trabajan con 30. Y los rubios también, no les desustan. Porque aquí hay muy buena concentración de pigmento. Entonces con 30 lo que le doy es luz, no oxidación como en otras marcas. Aquí 30, yo me pongo 8 con 30 y me queda espectacular. No les desustan. Les voy a explicar qué es eso de la concentración con una, me perdonan el símil, pero lo encuentro muy apropiado. Yo creo que aquí todos cocinamos. Todas hemos hecho arroz con pollo, ¿cierto? Entonces usted puede hacer un arroz con pollo, con arroz, tocinetica, pollito, verdurita, bueno, y poquito pollo, pero le queda muy buen sabor, ¿cierto? Y usted también puede hacer un arroz con pollo con muy buen pollo. Le queda más cariñosito y también le sabe. Y ambas son buenas. Aquí, el arroz con pollo acá tiene mucho pollo, que es lo más caro del arroz con pollo, el pigmento. Aquí hay muy buen pigmento. Entonces, si usted no coloca buen oxígeno para que se lo revela, le puede quedar un poquito oscuro o no tan definido. Entonces, no les dé susto, que aquí lo que hace el hiperóxido de 30 es darle fuerza para que se revele muy bien, porque hay muy buen color. El tinte es, y dura mucho, tanto que, por ejemplo, mi mamá que le coloco el 6 que está 100%, yo solamente le hago balaca y ya la emulsiono, el resto sigue perfecto, ya no necesita más color atrás, ya no se deslava, porque como les dije, como trabaja de adentro hacia afuera, ya lo tiene ahí perfecto. Si lo sigo concentrando, entonces me va a quedar oscura la punta y la raíz. Entonces es un tinte también muy rendidor. Les cuento, yo este tubo, para mí lo hago hasta en cuarto, de a cuarto, para hacerme solo balaca. Y porque yo me hago mi retoque cada 15 días porque ya estoy blanca. Entonces yo me hago mi cuartico, me lo aplico y luego me emulsiono el resto y así me lo mantengo. Y cada mes y medio me lo hago completo, porque tiene muy buen rendimiento. Bueno, sigamos con, aquí tenemos los marrones acá. Hay con reflejo café y con reflejo dorado. El reflejo café es el 3 y el 4. El reflejo rojo es el caoba. Aquí el caoba es rojo, porque somos fórmula italiana. Que en otras marcas nacionales el caoba es café, aquí es rojizo, pero hermoso, porque es un caoba disimulado. Por ejemplo, este 752, este 75 son hermosos, son caobas lindos. Por ejemplo, un 635 que es un chocolate rojizo. Ah, no quiero chocolate rojizo, entonces un 634, que es caoba con dorado. Ah, que lo quiero café oscuro, el 531. Bueno, ya les hablé de los cobres. Este es 744 con 746 me queda cobre rojizo. Si lo quiero cobre, entonces 744 con 923. Y aquí está toda la gama de los rojos para que hagan mezclas. Por ejemplo, el rojo que ya tiene lo puedo sacar perfectamente con 762, 862, el mismo 966. Son rojos muy definidos y se trabajan perfecto con 30 volúmenes. Y para la gama alta, para los rubios, para matizar, tengo el 1022 que tiene doble reflejo violeta para dar el nacarado, el rubio ceniza y este 91 para matizar los naranjas. Por ejemplo, en la profe, si yo quiero definir ese rubio con beige, vemos que ella tiene fondo. ¿Qué fondo de aclaración tiene la profe? ¿Cuál es el reflejo de ella? ¿Qué hay que anular? Naranja. ¿Y qué más hay? Y amarillo. ¿Pero cuál predomina? El naranja. El naranja, porque ella tiene una altura, si vemos sus cejas y sus ojos, aunque es de piel blanca, ella viene genéticamente de mezcla de rubia y morena. O sea, viene mezclada. Sí, pero ella
Mire, en Visagirmo solo existimos 3. La profunda es la profunda. Y aquí hay varias profundas. Ella es profunda. ¿Pero en qué va? ¿Qué significa? Sí, por las cejas y los ojos que son oscuros. Entonces, las profundas normalmente les queda muy lindo. Por ejemplo, la profe queda linda, oscura y violeta. Es más el color de ella. También le queda bien el dorado, pero quedó más neutral con dorado. Se tiene que maquillar más, por eso. Ella puede con violeta y con negro. Yo soy cálida. Yo, como soy cálida, mire que esto lo aprendí en un internacional que yo no sabía, con todo lo que he estudiado. Yo creía que por cálida yo quedaba mejor neutralizando, poniéndome fríos. Y resulta que no, quedó neutra, quedó triste. Tiene que usar tono. Es que nosotros sumamos, si somos cálidos o somos fríos. Nosotros sumamos realmente en el color del cabello, el color de los ojos, el color de las cejas y el color de la piel. Ahí sumamos si realmente somos personas cálidas o somos personas frías. Sí, bueno, entonces yo soy cálida, yo tengo que mantenerme cálidos y suavizarme con iluminaciones y cositas muy sutiles frías. ¿Sí? Por ejemplo, ¿yo con qué color quedaría? Yo que soy cálida, fría. Usted es cálida. Usted es más cálida que en Visagirmo serías intensa, profunda, perdón. Tú puedes más con cálidos. No te quedan mal los oscuros y los violetas, pero te neutralizan de cierta manera. Ella está como en miel. Sí. Ella está en término medio. Y nórdica, no hay una nórdica. Nórdica es, no, tú eres cálida, profunda. Nórdica podría ser la señora, sí. que es blanca. Y piel. Sí, ella puede con rubios, pero las nórdicas pueden casi con todos los tonos. Ella puede con violetas, con oscuros y con cálidos, también queda bien. Las nórdicas, sí, consúltalo en Google, que salen Visagirmo los 3, porque es de maquillaje, pero se combina muy bien con cabello. Listo. Bueno, entonces, el profundo son con los rojos oscuros, los violáceos, borgoñas. Ella, por ejemplo, queda linda también así. Ella es profunda. Usted. Pero le queda bonita también. Bueno, ¿cuál es profunda? Tú eres cálida. Con doradito te das doradito. Y tú eres profunda. Bueno, vamos acá con los aclaradores, que esto sí que es una super herramienta. Los superaclarantes de Costume tienen una ventaja enorme. El superaclarador, el 000, se trabaja 1 más 2. O sea, un tubo por 2 de agua, que tiene muy buena concentración. Me aclara hasta 5 bases o 5 tonos. Me mueve tono cosmético. Ah, sí, este sí. Entonces, les digo, por ejemplo, a ver, esas franjitas de la que se cambia el color cada mes, que está así como una tigresa. Entonces, usted monta un 000, dependiendo lo que quiera, con 20 o 30 y se la nivela para luego colocar. Lo puedo utilizar en el tinte. Me explico, tengo una base 3, primera vez que se va a aplicar, quiere un cobre espectacular y tiene un cabello muy largo a la cintura. Una herramienta para mí en ese caso es 000 con 744 y 933 en igual cantidad de medios a puntas, porque ahí tengo una cabeza. Y de medios a raíz le aplico también a fresca, pero menos cantidad de 000, un 4. Y ahí nivelo tiempo y el 000 me va a ayudar a subir esa altura tan larga para nivelarla con la de arriba. O sea, es una herramienta fabulosa. Lo puedo utilizar con la tintura, solo, para mover negros. Una peluquera me lo ha dicho. Por eso no lo he hecho, pero ella me lo ha dicho, Luisma. Yo cuando voy a sacar un negro, antes de hacer la limpieza, primero le aplico 000 con agua de 30, lo dejo los 40 minutos, coago y seco y ya sobre eso miro qué tanto tengo que aclarar más. Muchas veces se va a poner es un violeta, un rojo, no necesito ponerle polvo. También lo puedo mezclar con un poquito de polvo de colorante. ¿Lo permite? Trujillo. Sí. O sea,
Es un producto y una herramienta, pero de manejo profesional. Tengo que saber qué quiero y cómo lo voy a usar, ¿sí? Por ejemplo, una sardina de 17, 18 años tiene una altura 5 natural, un castaño claro, quiere una iluminación. Yo no le trabajaría con polvo, yo trabajo los tres, porque este me sube las 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya me lo sube. Y el 902 y el 901, que también son aclarantes, pero con reflejo, de una vez le aporto el matiz violeta y el ceniza. Entonces coloco, por decir algo, si voy a hacer un tubo, medio, un cuarto y un cuarto, con 30 volúmenes, 1 más 2. Esa iluminación queda espectacular. Por ejemplo, naturales. Sí. Por ejemplo, me llegó una chica en una de las demostraciones con unas mechas localizadas con papel, pero también en tigresa, porque eso pasa cuando corre el papel. ¿Muchos ¿Qué hay que hacer ahí? lunares? Ah, Okay. pues como así, naranja, amarillito, con lunares, sí. Entonces yo le dije, no hay problema. Le monté el 901 y 902 con 30, le separé, monté el papel y el producto que hizo, acabó de aclarar, de nivelar y le matizó. Quedó. Esa es otra herramienta. O sea, este producto, estos tres son una gran herramienta. Mucho. Por ejemplo, vamos a poner el caso de tu nombre. Mary. Mary me dice, estoy pero así, por ser lo más rubia posible, pero sin decoloración. Así es que una señora me llegó hacia un punto de venta. Yo quiero algo lo más claro, pero sin decolorarme, pero quiero quedarlo más rubia. Vale, monté estos dos, directo, con 30. Claro que en el cuero cabelludo, cuando uso aclarantes con 30, si está muy limpio, es mejor colocar alcinmante o algo que proteja. ¿Por qué? Porque el oxígeno en el cuero cabelludo limpio es como un astringente, entonces eso también arde. Entonces, como es aclarante, hay mayor concentración de amonio, sí tengo que cuidar el cuero cabelludo. En ese caso, la señora llevaba como 8 días sin lavarse, me lo permitió. Si no, yo reviso, lo pongo con 20 y me dio un color perlado espectacular. Ella, por ejemplo, ahí quedaría rubia. No, le estoy poniendo el ejemplo, listo. Matizantes verde y grafito para ayudar a los... grafito es azul, me anula los naranjas, y verde me anula los rojos. Y estos son crazies, son depósitos de color sin amoniac. Les voy a pasar uno para que huelan. No hay que usarlo con agua oxigenada. Como los Ray-Ban. Como los fantasías. Fantasía. Fantasía. Como el Twister. Ese, ¿qué? Dice ahí, Margarita. Magenta. Es que hasta acá no alcanza a ver. Tiene Ese, por ejemplo, es un naranja. Ese parece casi tiene como los tonos de Twister. Sí. Si yo quiero sacar un verde en esta fórmula, mezclo en igual cantidad amarillo más azul y quedó verde. Quedó perfecto. Lo hicimos Aquí sí, en esta sí. igual cantidad. Amarillo y azul. Quiero que lo huelan, huele a flores y a chicle. Ay, ya Sí, eso se trabaja directamente del tubo. ¿Me explico? ¿Tu nombre? Angie tiene una mecha donde puedo fijar perfectamente un violeta o un azul. Porque para el violeta azul es el fondo que necesito. Lavo muy bien la mecha, el cabello tiene que estar limpio y seco, porque aquí no hay amonio, tengo es pigmento puro. Entonces lo tengo que colocar en el cabello abierto, lavado y seco, porque el agua me hace películas si está mojado. Me pongo el guante, separo la mecha, coloco esto, lo aplico, cojo una peinillita y lo peino. Lo bajo. Al resto del cabello, si no está colorado no le hace nada. Lo dejo media hora, lo juego con abundante agua y procedo a sellar con un producto ácido para que la cutícula se selle y se quede atrapado el pigmento que deposité. Si no sello, no va a durar. Y le dejo 15 minutos de sellamiento. ¿Con qué lo Y sellan? luego lo guardo. Ya les voy a decir, huélanlo para que miren que no huele a amonio. Si le pongo oxígeno, lo daño, no hace nada. Nosotros tenemos en Manon París un producto que es rince de mandarina. Es un sellante completamente ácido que le ayuda, y ojalá lo apliquemos ahora, a sellar el cabello, lo que haga. Se vende también en display de sobres. Huele muy rico, huele a mandarina. Ustedes saben que el pH que más me sella es lo ácido. Y este es de mandarina. Es único en el mercado, lo vende supremamente bien. Para cualquier depósito de color. Bueno, ahora sí quiero ¿Les pasó el proceder. tinte?
hacerte la aplicación para que miremos la textura.